amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Estamos en el sol de las noticias, transmitimos desde Tegucigalpa, Honduras para todo el mundo. Y tenemos ya en el set principal a nuestra invitada para hoy. Es toda una institución en periodismo nacional e internacional. La licenciada Mayra Murillo. Conoceremos muchísimo más de ella con nuestros periodistas. Adelante. Gracias, don Frank. Es Mayra Navarro. Mayra Murillo es una buena amiga, muy conocida también en el mundo de la hotelería. Sí, y la saludamos a Mayra. Pero usted es Mayra Navarro. Navarro. Y qué gusto tenerla esta mañana, toda una institución en el periodismo, siendo joven, siempre guapa, elegante, de primer nivel en el aspecto físico, pero una gran mujer también. Y lo importante es que en la carrera profesional ha marcado toda una huella. Usted creo que es inspiradora de muchas mujeres que están metidas en el periodismo. Bueno, gracias Javier, gracias Alan por esta invitación. Realmente me siento muy honrada, ¿verdad? Complacida, bendecida de poder estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes, con esta invitación. Y gracias por su palabra, ¿verdad? A Javier. Realmente es bueno que algunas personas lo vean a uno como una inspiración, ¿verdad? Sobre todo después de una larga trayectoria en la que uno pues ya prácticamente está en la recta final del trabajo profesional, pero muy contenta y muy activa siempre. Usted cada día no se usted está en la recta final. Esa energía que tiene usted. Óyeme, está en plenitud, el nivel de organización, de profesionalismo, el nivel de trabajo que lleva usted no lo lleva una cipota. O sea, con lo menos que estés en el ocaso de su carrera. Es que lo que pasa es que todo tiene su ventaja, ¿verdad? Ser joven, obviamente, tiene su ventaja. Sí. Ya ser más adulto, más grande, pues también tiene su ventaja, ¿verdad? Entonces, distintas a las que uno tiene cuando tiene 20 años o 25, pero de repente hasta se siente mejor uno, ¿verdad? Ya consolidado. Ya con la experiencia, ya consolidado, ya muchas experiencias superadas. El otro día miraba yo y con bastante tristeza una muchacha jovencita que es nueva en los medios, preciosa, linda, que está siendo víctima de, bueno, yo digo víctima porque a mí no me constan las cosas, ¿verdad? De muchas calumnias, ¿verdad? Fotografías que le publican, ella dice que no es ella y yo la verdad le creo, porque a veces en el medio hay mucha envidia, ¿verdad? Y hay mucha rivalidad, y yo la miraba y decía yo, pobre muchacha, porque es jovencita, debe tener unos 19 años. Y digo yo, bueno, gracias a Dios uno también pasó sus momentos difíciles, pero bueno, ya a estas alturas uno dice, bueno, gracias a Dios que ese puente yo ya lo crucé, ¿verdad? Entonces, porque sí, en la juventud se enfrentan muchas dificultades también. ¿Dónde nació usted? ¿De dónde es originario? Pues mire, yo nací en San Pedro Sula. Bueno, así dice mi partida de nacimiento. Pero yo realmente nací en La Lima, porque en el tiempo que yo nací, La Lima era una villa que pertenecía a San Pedro Sula. Entonces, cuando uno nacía en La Lima y lo registraban en San Pedro Sula, entonces mi partida de nacimiento dice que yo soy 0501. Pero usted es limeña. Pero yo, pues la verdad es que yo no vivía allí. No. Yo nací allí porque mis padres se movieron bastante durante mi niñez por razones de trabajo, ¿verdad? Y yo nací en La Lima, pero no crecí allí. Yo crecí más que todo, más bien, entre La Lima, aquí en Tegucigalpa un tiempo. Aquí en Tegucigalpa mis padres vivieron hasta cuando yo tenía como 6 años. De hecho, yo fui a primer grado aquí en Tegucigalpa, en la escuela Costa Rica, ahí en Pueblo Nuevo. Allí hice primer grado yo. Cuando ya iba a segundo grado, entonces mi papá se fue de nuevo a la zona norte, a la finca Bananeras, y allá estuve yo hasta terminar la primaria. Después vivimos en Progreso, comencé a ir a secundaria, y luego terminé en el Reyes en San Pedro. O sea que, como verán, ha sido un moverse migrante permanente. Una nómada totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se movieron? Bueno, por razones de trabajo. O sea, mi padre pues él era maestro de profesión, pero trabajaba en la finca Bananeras. Pero antes de trabajar en la finca Bananeras tenía distintos trabajos, ¿verdad? Entonces, cuando vivíamos aquí en Tegucigalpa era porque él tenía un trabajo. Luego nos fuimos allá, nos regresamos a la zona norte porque él consiguió trabajo en la finca Bananera. Y ahí fue donde nos fuimos. Y yo viví en varias fincas bananeras allí en el área, en la zona del Progreso. Después nos salimos de las fincas bananeras a vivir a Progreso.
Y ya después yo me casé bien jovencita, de 17 años, y entonces me fui a San Pedro a vivir, y luego que me gradué de bachiller en el Instituto Reyes, entonces me vine a Tegucigalpa. O sea que donde más tiempo he vivido es aquí. Es en Tegucigalpa, sí, porque yo me vine de allá como a los 18 años. ¿Y el novio dónde le aparecieron los primeros novios? Bueno, eso fue allá en la zona norte cuando yo era chiquitita, ¿verdad? Pero acuérdense que yo me casé a los 17 años, o sea que yo no tuve tiempo de tener así como novios, porque me casé como con el primero que apareció. ¿Y qué pasó? ¿La flechó o la obligaron? Sí, nosotros nos casamos porque quisimos casarnos, pero yo estaba embarazada. Y entonces era mi último año de bachillerato y nos casamos, terminamos, imagínense, yo tenía 17 años, él tenía 19, nos casamos y nos fuimos a vivir a San Pedro, y luego que yo me gradué nos venimos a vivir acá porque yo quería estudiar periodismo, y en esa época pues en San Pedro Sula la universidad todavía no tenía la carrera. Entonces ahí fue que yo me vine a Tegucigalpa con apenas como 18 años. Entonces es como decirle 18, 19, 18. Entonces me vine para acá, y por eso le digo que aquí es donde me he quedado más tiempo, aunque también he vivido tiempo en el exterior, pero bueno, yo me siento ahora ya capitalina. ¿Por qué decidió por el periodismo? Pues fíjense que esa es una vocación que pienso que la tuve de siempre. Bueno, yo cuando iba a la escuela, yo siempre era la maestra de ceremonias, yo participaba en todos los actos cívicos, o sea, era como que estaba en todo. Y mi primer artículo yo lo escribí cuando yo estaba en primero de bachillerato, porque yo estudiaba en el Instituto Patria de La Lima, el primero de bachillerato. Y ese año, que era el 74, el Patria estaba cumpliendo 15 años. Y las autoridades del colegio decidieron hacer un suplemento por los 15 años del colegio, que se publicó en Diario Tiempo en aquel momento, que era un periódico importantísimo, en Diario Tiempo. Y me pidieron a mí que yo escribiera como el artículo, como decir el editorial acerca del... Y yo con 17 años fue la primera vez que vi mi nombre allí en un artículo por Mayra Navarro publicado en Diario Tiempo, porque yo siempre tuve y además que yo leía desde muy chiquitita. Desde muy niña yo comencé a leer, a mí me encanta leer, entonces no sé, yo pensaba que yo lo que quería era ser periodista, pero sabía que no había esa carrera allá, ¿verdad? Entonces ahí fue donde opté por venir a Tegucigalpa para estudiar, y nunca se me ha ocurrido hacer otra cosa. Siempre he pensado creo que si volvería a nacer, volvería a ser periodista. Pero ¿cómo se vincula a los medios? Porque lo difícil a veces no es estudiar, a veces lo complicado, ahora es un poco más fácil. Antes era, si era difícil para los varones, mucho más complicado para las mujeres. No, claro, mire, yo comencé a estudiar en la universidad y como yo soy así, ¿verdad? Ya esa es parte de mi forma de ser, yo soy un poco apurada, o sea, los procesos siempre los adelanto. Entonces apenas estaba en el primer año de carrera cuando fui a Diario La Tribuna. En ese entonces don Adán Elvir era el subdirector de La Tribuna, don Oscar Flores todavía estaba vivo, y Juan Sierra era el jefe de redacción, Paulino Medina, que ya murió, ambos ya murieron, era el jefe de información. Pues yo fui a hablar con Adán para que me dieran oportunidad de practicar, porque yo trabajaba de secretaria y tenía libre los sábados, solo trabajaba de lunes a viernes, entonces fui para que me dieran oportunidad de practicar. Y Adán me dijo que me iba a dar oportunidad de redactar los boletines. Yo no sé si ustedes se acuerdan, usted se va a acordar tal vez, que había una cosa que se llamaba Sectín. Correcto. ¿Verdad? Que mandaba a los medios todos los días unos boletines con el resumen de las noticias que ocurrían en el gobierno. Entonces esas noticias en aquella época no existían. Estamos hablando de una época en que no existía el internet, ni nada de eso, ni nada. Entonces llegaba el boletín. Y entonces en las redacciones los periodistas lo reescribían en un estilo más periodístico, porque el boletín pues es un boletín oficial, ¿verdad? Entonces habían más datos los que mandaban ellos. No, ellos lo mandaban, pero lógicamente la perspectiva de ellos es oficial, ¿verdad? Entonces la idea era utilizar la información para redactar una nota periodística. Entonces Adán me dijo que me iban a poner a hacer eso al principio, a redactar boletines. Entonces yo iba en la noche, me daban los boletines, ellos escogían ahí cuáles de las noticias valía la pena publicar para que yo
las reescribiera en un estilo más informativo. Y así comencé, pero luego los fines de semana, el sábado, en ese tiempo los periódicos no circulaban el domingo. Entonces uno recogía las noticias el sábado para que fueran publicadas el lunes. Entonces uno el sábado recogía las noticias y el domingo uno iba al periódico a redactar. Así era el sistema entonces. Entonces yo el sábado, como yo no trabajaba en mi trabajo habitual, me mandaban a reportear a la calle no se me olvida que una de las personas con las que salía bastante a trabajar en esa época era Overton Whittaker, no sé, ¿lo conocen? Sí, sí. Bueno, entonces yo era joven. Fuera del país él, ¿verdad? Sí, creo que está en Alemania o algo así, ¿verdad? Entonces yo era jovencita, aparte no era de Tegucigalpa, entonces obviamente no conocía a nadie, ni siquiera conocía muy bien la ciudad, no conocía a la gente. ¿Ya tenía su bebé? Sí, claro, ya mi hija tenía 2 años, no, 3. Entonces me mandaban a la calle y yo el sábado y el domingo yo iba a reportear. En esa época, yo empecé en una época privilegiada, porque fue cuando se empezó a hablar del retorno al orden constitucional. Yo comencé a trabajar en 1978. Pero antes de que comenzara a trabajar, pues Adán me dijo, estuve practicando ahí como 2 meses, y entonces ya un día Adán me llamó a su oficina y me dijo que quería ofrecerme un trabajo de reportera. Entonces yo no lo quería, entonces me dijo, Mayra, tiene que aceptarlo, pero el sueldo que él me ofrecía era de 350 lempiras. Y yo de secretaria ganaba 500, porque yo era secretaria de la gerencia de una empresa. Entonces yo ganaba 500, imagínense, y él me ofrecía 350. Entonces yo le digo a Adán, pero es que no puedo dejar mi trabajo de 500 lempiras por uno de 350. Entonces me dice él, bueno, Mayra, o lo toma o lo deja, o comienza a trabajar el 15 o no hay trabajo. Entonces yo me arriesgué, ¿me entiendes? Dejé el trabajo de 500 pesos por uno de 350 y me fui a trabajar. Así comencé a trabajar yo en la tribuna, prácticamente como que Adán no me dio opción, ¿verdad? Y me dijo, no, usted tiene que empezar a trabajar aquí ya. Y así comencé a trabajar, me mandaban a la calle, que aprendí muchísimo y fue una experiencia invalorable, ¿verdad? Con José Ochoa y Martínez, que en esa época ya Ochoa y Martínez era así como un gurú, ¿verdad? Sí. En el periodismo. Y un periodista extraordinario. Ochoa, su conocimiento, la habilidad. Bueno, yo lo miraba, claro, yo era nueva y él ya tenía muchos años, entonces yo miraba a ese hombre y decía yo, caramba, todo lo que sabe. Y entonces me mandaban a trabajar con él porque él cubría la nota política, porque Ochoa es un hombre con una gran habilidad para eso, ¿verdad? Con una capacidad de análisis extraordinaria. Entonces me mandaban como de aprendiz de él. Entonces a las convenciones, cuando se empezaron a organizar las convenciones del Partido Nacional, Partido Liberal, para empezar a hablar de la Asamblea Constituyente, que fue en el 80. Estoy hablándole que esto era el año 79. Entonces Ochoa, íbamos a las convenciones, entonces ya él me decía, mire mamita, mire muchachita, así, entonces así fui aprendiendo yo, ¿verdad? Y fue un gran aprendizaje porque aparte de que aprendí con periodistas que eran experimentados y que me ayudaron sin duda, yo tendría que decir que no fueron egoístas, porque yo oigo decir, ¿verdad? Gente que hay egoísmo, que no le enseña, pero en realidad yo no viví eso. Y Juan Sierra, que era un gran redactor, y Paulino Medina me asistían bastante también en la parte de redacción. Entonces, la verdad es que tuve una gran escuela, ¿verdad? Tuve una gran escuela. Para mí la tribuna es así como el diario de mis amores, ¿verdad? Porque la tribuna es para mí como mi casa. Ahí es donde yo comencé, ahí es donde di los primeros pasos. Ahí conocí al ingeniero Flores cuando él todavía no era político. El ingeniero Flores era un muchacho. Acuérdense que le estoy hablando de que no había gobierno electo. Sí. Entonces el ingeniero Flores es el gerente de la tribuna y él compartía con uno, ¿verdad? Yo no tenía carro, como comprenderán, y él nos daba jalón, porque en aquella época, allá donde queda la tribuna, eso era lejos. Era un pueblo. No, eso era como ir a otra ciudad, ¿verdad? Hoy en día, imagínense, pero en aquel tiempo nosotros íbamos en bus porque casi nadie tenía carro de los periodistas. Esa es la realidad. Sí. Lo que no estoy contando es lo que yo viví. Entonces casi nadie tenía carro. Había algunos que tenían, ¿verdad? Y yo no los miraba y wow, quiero yo tener también. Entonces nosotros íbamos en bus hasta la parada del aeropuerto.
Y caminar. Y caminábamos, atravesábamos todo aquello del colegio de abogados y toda esa zona de ahí, hay un puentecito. Sí. Pero en aquel tiempo, lo que estaba al lado del puentecito era un solar baldío, que iba a dar al otro lado de la calle, que es donde está la tribuna. Entonces nosotros cruzábamos el solar baldío, habíamos hecho ya camino, sendero, porque todos los que trabajaban en la tribuna, que no tenían carro, la mayoría, los empleados también, ¿verdad? No solo los periodistas caminábamos por ahí, pues porque era como la ruta más no existían los taxis colectivos que pasaban por enfrente, los robles, ni nada de eso. Entonces, en la noche, es que no es como hoy. Hoy los periodistas ni necesitan ir a las salas de redacción. Ellos redactan sus notas en su casa o en la misma fuente, y por internet corrigen, y por internet todo, ¿verdad? No, en aquella época había que ir al lugar. Entonces nosotros íbamos, teníamos que ir, pues. Entonces había que salir de noche, porque en aquel tiempo, imagínate que uno iba llegando allá tipo 5 o 6 de la tarde, no como ahora que hay periodistas que a las 2 de la tarde ya están afuera. El cierre de los periódicos era a las 11 de la noche. Entonces, porque uno comenzaba a redactar tipo 6 de la tarde. Entonces era todo un proceso, ¿verdad? Porque también no era tan tecnificado. Entonces, claro, a las 10 de la noche que usted terminaba, ¿cómo salía de ahí? Entonces, en la tribuna tenía, y creo que todavía tiene, un bus que transportaba a la gente que trabajaba en máquinas, que entraban tipo 11 de la noche, o 12 creo que entraban, no me acuerdo bien, pero tarde. Entonces, los que no teníamos carros, que éramos bastantes, teníamos que esperar que el bus saliera a recoger los de máquinas para que nos sacara a nosotros de ahí, porque como salíamos de ahí a esa hora. Entonces el ingeniero Flores, que se quedaba hasta tarde, porque él siempre le ha gustado, él es un periodista nato, ¿verdad? Entonces él se quedaba ahí y todo, y entonces cuando él ya se iba, él nos ofrecía jalón a los que ya estuviéramos libres, que ya habíamos terminado. Entonces muchas veces él nos daba jalón. La verdad que así comenzó la relación de muchos periodistas con el ingeniero Flores, ¿verdad? No porque él fuera político, porque fuera presidente, que a veces la gente cree eso, pero en mi caso yo conocí al ingeniero y me relacioné con él de una manera de ese tipo cuando él no era ni siquiera político, ¿verdad? Entonces, porque la forma de ejercer periodismo era diferente. Pero yo estuve en la tribuna solo 9 meses. Sin embargo, fueron 9 meses como de gestación, ¿verdad? Que marcaron mi vida profesional por completo. Y luego Adolfo Hernández, ya fallecido, estaba comenzando hoy mismo. Hoy mismo fue el primer noticiero de televisión en una manera organizada. Porque antes de hoy mismo algunos periodistas habían tenido programas, los que muy limitados, ¿verdad? Sí, ahí hicieron intentos. Pero un noticiero que fuera de la empresa y que fuera organizado, el primero. Diríamos un noticiero formal. Un noticiero formal, hoy mismo es el primer noticiero formal. Con formato y todo. El primer, ya, exacto, ya con un formato, ya organizado. Hoy mismo. Mayra Navarra, hoy mismo. Entonces lo estaban organizando. Entonces Adolfo, que yo andaba en la calle porque yo reporteaba para la tribuna, me ofreció que me fuera a trabajar hoy mismo. Entonces yo hice el cambio, me fui a trabajar hoy mismo, y bueno, de ahí para acá ya ustedes... Y esa transición de prensa escrita, porque yo he escuchado recurrentemente a varios colegas decir, no, es que el que uno se especializa, el que redacta no puede estar en la radio, el que esté en la radio no puede estar en la tele, y se ponen esa frontera, no, yo soy de radio, dice uno, o yo soy de prensa escrita, o yo soy de tele. Le voy a decir algo, en mi experiencia, lo que sucede es que es cierto, los periodistas prefieren especializarse porque tal vez ellos sienten que son mejores o son más fuertes en un área, ¿verdad? Pero la verdad es que uno, y hoy en día a mí me ha servido eso, hoy en día uno tiene que ser multifuncional, como dicen ahora, multiplataforma, porque hoy en día los medios de comunicación modernos, a usted no lo contratan si usted no sabe hacer video, si usted no sabe cargar en el internet notas, si usted no sabe hacer blogs, si usted, o sea, hoy en día le exigen que usted sepa hacer un montón de cosas. Entonces el periodista que dice, no, yo solo esto hago, se limita. Ahora, lo que sucede es que, por ejemplo, la prensa escrita tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. La prensa escrita en realidad es un trabajo más anónimo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, escribir es una pasión. A mí, como a mí me apasiona escribir, entonces para mí la prensa escrita es lo máximo. A mí me encanta escribir.
Entonces, para mí la prensa escrita es importantísima porque me encanta escribir y porque me encanta leer. Y afortunadamente, gracias al Señor, pues no lo hago mal. Entonces, me encanta eso. Sin embargo, tiene la desventaja de que es un periodismo más discreto, tal vez no anónimo, pero más discreto. La pantalla es lo que atrae a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la pantalla trae cosas más rápidas, como la fama, el reconocimiento. Usted en la pantalla rapidito, ¿verdad? Se proyecta. Pero le voy a decir algo, en mi experiencia también, porque lo he visto, sin mencionar nombres, periodistas o muchachos que tienen su momento en la pantalla y luego desaparecen y usted no sabe qué se hicieron y hasta ahí no va a llegar. No prevalecen. ¿Por qué? Porque la pantalla, para estar en la pantalla también se requiere, aunque ahora esos estándares se han bajado. Sí, pero se requiere que usted tenga una voz agradable, que tenga buena presencia, que sepa hablar, ¿verdad? Que tenga claridad de ideas, claridad de criterios. Léxico. Criterio, pensamiento. Pero la retribución es mayor, en el sentido de que usted rápidamente lo conoce, rápidamente tiene reconocimiento, rápidamente puede crecer, si tiene las habilidades. La radio, lo único que le exige a usted, aparte de sus conocimientos, su capacidad y todo lo demás, que lo exige también, la voz, ¿verdad? Pero las personas no lo ven. Entonces, cada medio tiene su... Lo interesante de la radio es que la capacidad que tenga el periodista para poder crear imágenes. Exactamente. Entonces, todo eso, entonces, ¿qué pasa? Tener todo eso en una sola persona, todas esas habilidades en una sola persona no es fácil, ¿verdad? Que las personas tengan la capacidad de desdoblarse y son buenos en televisión, y son buenos en radio, y son buenos en prensa, y son buenos en internet. Realmente no se da con frecuencia que un periodista tenga esa capacidad de hacer todo. Entonces, de repente, ellos detectan, bueno, yo soy bueno en la televisión, o a mí lo que me gusta es la televisión. Porque hay muchos periodistas que no les gusta la prensa escrita, porque no les gusta el periodismo, les gusta el protagonismo. ¿A que no le gusta escribir? Exacto, es que mire, yo pienso que hay dos cosas. El protagonismo es una cosa, y para tener protagonismo usted no necesita ser periodista. El protagonismo es lo que le gusta mucho, ¿verdad? El reconocimiento público, la imagen, pero el periodismo es otra cosa, porque el periodismo es vivirlo con pasión, lo que uno hace. Yo conozco muchos periodistas a lo largo de mi carrera que dicen, no, yo quiero ser presentador o presentadora, yo reportero no quiero ser. Yo he tenido reporteros trabajando conmigo que me dicen, es que a mí no me gusta ese relajo que uno anda. Pero el que es periodista, eso es lo que le gusta. Conozco periodistas al revés que me dicen, no, Mayra, a mí no me meten en un escritorio. No me ponga en un escritorio, que a mí me gusta la calle, ¿verdad? Entonces, a ese le gusta la calle. Sí. Pero hay otros que solo les gusta, como me dijo un día a mí Adolfo Hernández en un momento, porque mire, yo tuve una gran amistad con Adolfo, pero todos sabemos que Adolfo era tremendo. Entonces, un día él conmigo fue especial. La verdad es que yo no tengo de él ni una sola queja. Pero un día, muchos años después, en una conversación que yo no quería ir a la calle a reportear, él me dijo, es que solo querés usufructuar el trabajo de los demás. Porque los presentadores, eso es lo que hacemos. Sí. Esa es la realidad. Nos beneficiamos del trabajo que otros hacen. Esa es la realidad, ¿verdad? Usufructuamos el trabajo que otro fue a hacer a la calle. Porque la verdad es que es bien bonito llegar al estudio, bien peinado, bien maquillado, bien catrín, sentarse y que le tengan todo y solo le dicen esto es lo que... O sea, ¿quién no va a querer eso? Ajá. Aparte de eso, lo invitan, lo reconocen y qué bonito. ¿Quién no va a querer eso? Pero eso puede ser efímero. Eso le puede durar un tiempo y pasar. Entonces, yo lo que siento que cuando uno es periodista, uno debe poder vivir las diferentes etapas. Mire, yo ya viví todas las etapas de los periodistas, ¿verdad? Y fui reportera, me encanta y me encantaba ser reportera cuando me tocó a mí me apasiona. Mire, yo veo las noticias que están sucediendo en Irak o allá, y yo en mi fondo yo quisiera estar ahí, porque yo soy una periodista de... Pero usted fue reportera internacional. Sí, pero entonces cuando yo veo las noticias, yo las estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo es que cómo me gustaría estar ahí, porque a mí me encanta eso. Pero hay otros periodistas que no les gusta eso, que no les gusta
ir allá a la calle, porque eso tiene sus sacrificios. ¿Y cuál es la diferencia entre el periodismo nacional y el internacional? ¿Usted le tocó cubrir para una cadena importante de televisión del mundo? Mire, es que el periodismo nacional lo que le hace falta es profesionalismo, en general, sí, ¿verdad? Porque, mire, el trabajo periodístico es el mismo aquí en la China. O sea, el periodista va a la calle a recoger la información. O sea, eso, y la forma de recogerla es la misma. Lo que falta es el profesionalismo que los medios internacionales no tienen, el apoyo que tiene el periodista. Mire, le voy a contar, cuando yo era corresponsal de CNN en Caracas, me tocó hacer muchas coberturas en diferentes países, pero una de las más grandes experiencias fue que me mandaron a Washington por 15 días a cubrir la corresponsalía de la corresponsal que estaba de maternidad. Entonces me mandaron a mí. Óigame, ese es otro mundo. Mire, usted reporta sobre lo que está pasando en Irak como que si usted viviera en Irak, pero usted no ha ido a Irak. Lo que sucede es que la cadena, el sistema de trabajo, le pone a usted enfrente todo lo que usted necesita tener. Análisis de grandes analistas, información de diferentes medios, de las agencias, video. Usted dice, hoy habló el presidente y ahí está el video. Usted solo tiene que decir qué quiere. Entonces le ponen a usted todo. Entonces, es una forma de reportear, pero desde la oficina. Pero es maravilloso porque usted se da cuenta cuando usted ve su reporte al aire que nadie puede pensar que usted no ha ido ahí, porque usted tiene un panorama completo, porque ellos le dicen, mira, aquí hay un análisis que publicó hoy fulano en el New York Times, aquí hay un reporte que hizo la organización tal, aquí hay las declaraciones de fulano, aquí hay un comentario de sultano, aquí está lo que sacó el otro. Entonces usted se lee todo eso todo el día, ¿verdad? Y usted con todo eso, con toda esa información, usted sí hace una idea y hace su reporte, pues, agarrando diferentes cosas. Entonces, eso no hay aquí. Ese profesionalismo con que se trabaja allá. Entonces usted ve y dice, puchica, ese periodista, qué excelente, dice usted. Pero detrás de ese periodista hay toda una estructura, trabajando para que esos 2 minutos ese periodista salga con lo mejor al mundo. Sí. Entonces, aquí no hay eso. Aquí uno reportea, llama a la persona, va, viene, graba. Entonces, usted... Y presenta. Entonces, usted no tiene aquí el apoyo que necesita tener para que sus trabajos al aire sean lo mejor. Porque estos periodistas lo que prestan es su talento para interpretar los datos, su talento para analizar, obviamente tienen una gran capacidad de análisis y todo eso, su talento para decir la noticia, pero el trabajo de carpintería lo hacen otros, entonces los alimentan. Entonces ahí es donde usted ve que estos periodistas, por ejemplo, que son exitosos en esos medios, usted los trae aquí y fracasan. Usted pone a cualquiera de esos periodistas que son estrellas, los sienta aquí a trabajar como se trabaja aquí y fracasa. Pero el que sale de acá, ahora le voy a decir cuál ha sido una de las cosas que a mí más me ayudó en los medios internacionales. Aquí uno es, como dice la gente, como los curas de pueblo, ¿verdad? Usted va, retrapea, habla y todo. Pero eso tiene un gran valor cuando usted va afuera, porque cuando usted va afuera, usted tiene capacidad para moverse en condiciones adversas. Usted está capacitado ya para moverse en situaciones adversas. Especialmente en el campo de la improvisación, sí, me parece que el periodista hondureño es... Claro, entonces usted le improvisa así. Sí. Mire, cuando pasó lo del... No voy a decir... Cuando la crisis política en 2009, no voy a decir de otro modo para evitar problemas. Entonces, Univisión fue la primera que sacó un reporte de lo que estaba pasando. Porque a las 6 de la mañana ellos me preguntaron a mí si yo podía conseguir la manera de transmitir. Y yo me moví rápido con un camarógrafo y fui donde se transmitían los satélites, donde el ingeniero Pong. Y mire, a las 6:30 nosotros estábamos en el aire con un remoto, con un en vivo. Eso no todo el mundo tiene capacidad de hacerlo. Eso usted solo tiene esa capacidad de hacerlo cuando usted se ha desarrollado en ambientes adversos, donde usted sabe hacer todo. Usted mismo llama, usted tiene su teléfono, ya sé a quién voy a llamar al ingeniero. Y hay quienes esperan carros, camarógrafo, productor, editor, las luces, camarógrafo. Bueno, los que trabajan internacionalmente trabajan así. Sí. Entonces hay que localizar al productor que va a hacer las llamadas,
¿Me entiendes? Porque les ofende al periodista hacer eso. Exacto. Sienten que bajan de categoría. Exacto, entonces hay que buscar que están esperando el productor, ¿verdad? Entonces el periodista está aquí, pero como no hay quien le haga la llamada, entonces usted está entrenado para trabajar en situaciones adversas. A mí eso me dio, en CNN, a mí eso me ayudó a escalar rápidamente, porque yo era corresponsal viajera y para situaciones así de emergencia. Además que uno aprende a trabajar rápido. ¿Me entiende? Usted aprende a montar una cosa en 10 minutos, pues. O sea, rapidito, usted se para y da su reporte. Entonces, no se me olvida que cuando salió la cadena CNN, porque cuando yo comencé a trabajar en CNN, CNN no era una cadena, era un noticiero en español que se transmitía dentro del canal en inglés, en 2 emisiones. Pero cuando ya estaba trabajando, hicieron la cadena. Entonces yo fui a hacer una prueba para ser presentadora, porque yo había sido presentadora aquí, y ellos dieron la oportunidad de que uno pudiera ir a hacer pruebas, ¿verdad? Y yo fui a hacer pruebas, y cuando hice la prueba me dijo el jefe que yo tenía en esa época, me dijo, mira Maya, tú eres excelente como presentadora, pero yo no puedo sacar un reportero bueno de la calle para sentarlo en un estudio. No te puedo sacar de la calle, porque yo fácilmente puedo conseguir un presentador, pero un reportero en la calle eficiente no lo consigo con facilidad. Entonces, lamentablemente te tenemos que dejar en la calle. Me dijo, tú eres una paracaidista. Y yo le dije, ¿qué es ser un paracaidista? Un paracaidista es que nosotros lo dejamos caer en la selva y esa persona resuelve. Entonces, tú eres una paracaidista, me dijo, y en Latinoamérica eso cuesta dinero, eso vale dinero. Porque nosotros sabemos que en la situación más difícil que haya, la persona que tiene que ir eres tú, porque te tiramos y resuelves. Entonces, esos son habilidades que uno aprende en medios subdesarrollados como el nuestro, ¿me entiende? Ahora le toca a usted cubrir Venezuela. Venezuela, en los inicios de Chávez. Bueno, mire, yo fui la primera periodista que entrevistó a Chávez cuando Chávez apenas tenía el 9% de popularidad. Para CNN. Chávez era como decir una persona aquí que de pronto dice voy a ser presidente. Un Romeo Vázquez. Así, un Romeo Vázquez, que él dice que va a ser presidente y nadie le cree. Pues así era Chávez, nadie le creía. Las encuestas le daban como 9%. En esa época yo me acuerdo que Irene Sáez, una Miss Universo, era la que punteaba todas las encuestas. Entonces, me dijeron en CNN que lo fuera a entrevistar porque como él tenía su trayectoria, ¿verdad? Del golpe y todo aquello, pues entonces yo le pedí la entrevista. Y no se me olvida que hicimos una entrevista en un apartamento, yo creo que de uno de los amigos de él o algo así, ahí en Caracas, en un apartamento sencillo. Y a mí no se me olvida que él me dijo, lamentablemente no sé si conservo el video, creo que no, porque con tanto andar uno se deshace de las cosas. Él me dijo ese día, mira chica, porque así hablan los venezolanos, mira chica, tú estás hablando con el próximo presidente de Venezuela. Obviamente yo pensé lo mismo que pensaba toda la gente, este tipo está loco. Sí. Este tipo está loco. Eso le estoy hablando que era en el año 96, cuando esa entrevista va. Después, en el año, él siguió activando y todo, y en el año 98 el hombre estaba elegido presidente. Yo cubrí para Univisión las elecciones del año 98 cuando él ganó. Ya no vivía yo en Venezuela, pero fui a cubrirlas para Univisión. Y yo me acordé y dije yo, pues chica, realmente... ¿Y se lo recordó a él? ¿Pudo entrevistarlo? Sí, lo entrevisté de nuevo y yo le decía eso. Después yo me lo encontré ya viviendo acá, ya el presidente de Venezuela, que ahí tengo la foto, por cierto, publicada en mi blog. Me lo encontré en la ONU, en las Naciones Unidas, en una asamblea de la ONU en Nueva York. Y estuvimos conversando y todo. Él me conocía perfectamente porque tal vez no es que conocía a Mayra Navarro, conocía a CNN. Acuérdese que yo comencé con CNN cuando CNN comenzó como cadena. Sí. Entonces los que comenzamos en el principio la gente no recuerda, pues, ¿verdad? Porque éramos los primeros. Hoy en día pasa en los medios internacionales lo que pasa en todos lados. Hay más gente, entra gente, sale gente, viene gente. Pero cuando nosotros comenzamos, pues éramos como quien dice los de CNN en español. Entonces él obviamente se acordaba de mí. Entonces, como le dijera, ya después yo fui a Venezuela un par de veces más a cubrir notas para Univisión,
porque por la experiencia de haber vivido ahí, pues manejaba yo un poco del entorno y las relaciones y eso. Pero volviendo al tema de la profesionalización, yo diría que esa es la diferencia. Por eso es que usted ve a los periodistas internacionales, usted los ve correctos, usted los ve, ¿verdad? Que lo que le transmiten a usted es serio, pero es porque hay toda una estructura detrás de ellos. Aquí el periodista lo lanzan a la calle, ¿verdad? Y con lo que consiga. Entonces, aparte de que no tiene tiempo para conseguir todo lo que necesita, porque es imposible hacerlo uno solo, no tiene tampoco el apoyo, ¿verdad? Y no tiene la formación, porque una de las cosas importantes en las cadenas es que a uno lo forman de que aquí así es, ¿verdad? A uno aprende cómo es el sistema. Entonces, hay reglas que usted no puede violar, ¿verdad? Ya están establecidas. Entonces, si usted trabaja en un medio internacional, usted tiene que sujetarse a esas reglas y respetarlas. Y a base de practicarlas y de respetarlas, usted aprende a trabajar así, pues. Usted dice, esta es la mejor forma de trabajar. Entonces, todo eso es lo que falta aquí, ¿verdad? Un profesionalismo que yo creo que de alguna manera los medios deberían impulsarlo, ¿verdad? Sí, ahora que hay una nueva generación que se puede la nueva generación, hay una nueva formación. Ahora, volviendo al tema de Mayra Navarro, en este mundo del periodismo hay altas y bajas, como en la vida de cualquier ser humano. Sí, por supuesto. Pero como que con más facilidad nos ocurre que nos pusieron helio, o nos quedamos arriba o desaparecemos del mapa, decía usted. ¿En qué término? ¿Hubo algún momento que Mayra Navarro pudo haber perdido el piso? Fíjese que le voy a decir lo que pienso yo, sí, y también le voy a decir lo que la gente piensa. Mire, yo siempre he visto el periodismo como un trabajo. Para mí el periodismo es un trabajo. Yo no lo veo como una posición de privilegio, como una posición de poder, aunque el periodismo le trae a uno todo eso, ¿verdad? Obviamente, pero para mí lo que yo amo no es eso, lo que yo amo es el trabajo. A mí me encanta el trabajo de periodista, yo soy apasionada de eso. Entonces yo lo hago con gusto, lo hago con ganas, me esfuerzo y entonces lógicamente la recompensa viene, ¿verdad? Pero yo siempre lo he visto como un trabajo, nunca lo he visto como que yo soy lo máximo, ¿verdad? Veo la tendencia de algunos periodistas cuando ocupan posiciones cimeras, ¿verdad?, de pensar que son lo máximo. Pero a mí siempre me gusta decir, y lo comento bastante con una amiga, que Facundo Cabral escribía: ¿qué cosa es un general desnudo? Un general desnudo no es nada. Un general desnudo es como usted, como cualquiera, porque es el uniforme lo que hace general. Entonces yo digo, haciendo una parodia, ¿qué es un periodista sin medio? Un periodista sin medio no es nada, porque lo que a usted lo proyecta es el medio. Entonces, mientras usted esté en el medio, qué bueno, y disfrute todas las mieles que eso le da, porque las da. Los medios, entre más importantes son, yo que trabajaba de Univisión y en CNN, le puedo decir, usted dice CNN y las puertas se abren. Usted dice Univisión y las puertas se abren. Y aquí en Honduras usted menciona ciertos medios y las puertas se abren, ¿verdad? El medio abre la puerta. Entonces a veces los periodistas se engañan y creen que son ellos los que abren la puerta. Claro, uno tiene que tener lo suyo para aprovechar ese medio, porque usted puede, ahí viene el otro punto, usted puede estar en el medio más importante, pero si usted no sirve, no le vas a de nada le va a servir. Sí. O sea, usted necesita tener lo suyo, ¿verdad? Porque el medio no es la única llave, pero el medio es la llave que le abre la puerta. Entonces, a algunos periodistas les pasa eso, como dice usted, pierden el piso, ¿verdad? Y he conocido periodistas que se frustran, se amargan, se deprimen cuando pierden el medio. Porque entonces empiezan a sentir, porque yo le voy a decir, la gente es cruel. La gente no disimula. Cuando digo la gente, me refiero a los funcionarios, a los políticos, a los mismos periodistas y hasta los mismos religiosos, ¿verdad? Exacto. Y a veces hasta sus amigos. Sí. A veces. Hasta la familia. A veces hasta su familia, ¿verdad? Entonces la gente es cruel. Entonces mientras usted es el poderoso, la estrella, a usted le sobra invitaciones, la gente y todo. Pero cuando usted tiene que pasar por diversas circunstancias a un medio más pequeño o termina su ciclo, usted empieza a sentir indefectiblemente, va a empezar a sentir que las invitaciones merman,
va a empezar a sentir que las puertas ya no se abren. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde se da cuenta. ¿Le pasó en algún momento a Mayra Navarro? Fíjese que sí y no. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted se da cuenta quién abre la puerta, si es usted o si es el medio, porque usted puede usar el medio para establecer relaciones permanentes y buenas relaciones, para ser amigos. Es decir, hay personas que usan el medio para destruir, pero usted puede usar el medio para construir. Por ejemplo, uno se le olvida, yo en los diferentes medios le he hecho favores a gente que a mí se me ha olvidado, pero esa gente después me dice a mí, es que yo me acuerdo, Mayra, cuando usted me ayudó. Yo me acuerdo que usted en una ocasión yo le pedí y usted me hizo esto. Entonces, periodistas que le dicen a usted, yo me acuerdo que yo le pedí a usted que me contratara a un hijo y usted me lo contrató. Eso es lo que le abre la puerta a usted cuando usted ya no está en el medio. Lo que usted hizo durante estuvo en ese medio. Pero si usted cuando estuvo en ese medio se limitó a ser prepotente y a ser malcriado y a ver a la gente de menos y no construyó, usted lo va a pagar, lo va a padecer cuando usted salga del medio. Entonces a mí, por ejemplo, yo lo he sentido en el término de que la gente, claro, como yo ahora no pertenezco a ningún medio en Honduras de los que se consideran poderosos, obviamente la gente puede pensar que no es importante invitarme, pero a mí eso no me importa. Sin embargo, cuando yo estoy en medios, no digamos pequeños, medios alternativos, medios más modestos, no tan fuertes tal vez, yo a cualquiera que llamo me da una entrevista. Hasta el día de hoy no ha habido nadie que a mí me niegue una entrevista, no importa en el medio que yo esté. Puedo estar en el medio más chiquito, yo he estado en medios pequeños, en Maya TV, en CCI Channel, que no es un medio pequeño, pero es un medio cristiano, y los medios cristianos son medios alternativos, con poca difusión. Sí, en la actualidad está dirigiendo. No, estuve 5 años ahí, ya dejé el año pasado en junio, ¿verdad?, dirigir, pero durante yo estuve ahí, yo hacía un programa de entrevistas y hacía un noticiero. Y no hubo persona que llamaran de mi parte para una entrevista que dijera que no, en un medio como CCI Channel, que es un medio pequeño. Entonces ahí yo me doy cuenta que la que abre la puerta soy yo, no el medio, ¿verdad? Porque si yo trabajo en CNN y llamo para una entrevista, yo sé que no me van a decir que no. Yo sé que si yo llamo al presidente para dar una entrevista para CNN, no me va a decir que no, porque no me la está dando a mí, se la está dando a CNN. Pero cuando yo llamo a una persona para un medio pequeño y le pido una entrevista, y me siento bastante satisfecha de que me decían las personas que contactaban a estos periodistas, a estas personas, los asistentes míos, me decían, es que yo le digo que la entrevista es con usted, y las personas me dicen, si es con Mayra Navarro, con mucho gusto. Entonces, eso es una satisfacción, porque entonces ya no es el medio, ¿verdad? Pero sí, usted lo nota, yo veo, invitan a los periodistas acá, hay conversatorios de acá, hay de esto, hay de otro, y a mí nadie me invita. Porque lógico, a esos periodistas no los están invitando a ellos, están invitando el medio. No, yo siempre he dicho que es increíble, porque ahí debe haber un balance. Porque qué terrible es que digan, ¿quién viene? Entonces vale más el cubo que la persona. Es que así es, pero increíble, es que eso es una realidad, ¿sabe por qué? Es que eso es una realidad, porque mire, póngale, usted no está en ningún medio, o está ya en una radio chiquita. Entonces ellos dicen, ¿dónde quiero yo que salga lo que yo voy a decir? No, yo voy a llamar a este. Entonces, la persona tiene un interés, ¿verdad?, en que su información o lo que va a decir se divulgue. Y quiere que se divulgue en los medios de mayor difusión, en los medios más importantes. Pero fíjense que aquí hubo un presidente. Pero es natural. Por ejemplo, el presidente Flores tuvo una característica. Yo tenía un programa en Radio como Ayagüela, imagínense, la cobertura nada más era casi en la capital. Pero él mandaba invitar a todo el mundo. Pero es que el presidente Flores es la excepción a la regla. ¿En qué sentido? Sí. El presidente Flores, como yo le decía, es un periodista de corazón. Y nunca pidió un favor. ¿Sí? Exacto. No decía, mire, es que lo invito porque yo lo que quiero es que ustedes digan esto. No, él llegaba y era una charla explicativa de lo que estaba haciendo. Pero es que él, en primer lugar, él es un periodista de corazón. Sí. Él por dentro es un periodista. En su corazón él es un periodista. Entonces él vive eso, le gusta. Quiere los periodistas, en general, ¿verdad? Tiene aprecio, tiene afecto por los periodistas, porque tiene un medio también, y ahora tiene 3, pero tiene un medio. Entonces él, como yo le contaba, desde antes de ser político, él ya tenía relación con los periodistas. Entonces, el caso de él es una excepción, porque él
es de dónde él viene, lo que es él, lo que hace ese trato con los periodistas, que él no hace esas diferencias, de que es que se está en aquel medio, vos que eso nadie lo oye, no, es que se está, no, si Mayra, ¿y a dónde está Mayra? No, si ese canal nadie lo ve. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted ya no está en un medio así de importante, a nivel general, usted ya no es tomado en cuenta, como quien dice. Pero a nivel particular, usted puede ser respetado, porque también me enseñó eso en el gobierno de Callejas, una persona que trabajaba con Callejas. Un día estábamos hablando y me dijo él, mire Mayra, me dijo, lo que pasa es que el presidente Callejas me dijo, hay periodistas con los que se relaciona mucho, pero hay periodistas a los que respeta. Y usted es una de las periodistas que él respeta. Entonces, el respeto es personal. Claro. Entonces yo le voy a decir algo, a mí, yo me siento orgullosa porque a mí me respetan. A mí me respetan del presidente para abajo, cualquiera que sea. O sea, y eso a mí me satisface. Tal vez no me invitan a los eventos, ¿va? Tal vez no me invitan a los conversatorios, tal vez no me invitan a las comidas, tal vez no me mandan regalo el día del periodista, pero a mí me respetan, y me respetan como profesional, y si yo pido una entrevista para el medio en que yo estoy, me la dan. Y si yo pido una entrevista para un medio que yo trabajo, me la dan. Entonces, ¿me entiende? Creo yo que uno tiene que saber diferenciar eso. Ahora, cuando usted está de director en un medio importante o que se mira, que es trascendente, que es polémico, claro, todo el mundo quiere estar bien con usted. Claro. Entonces, pero uno tiene que aprender a aceptar eso, que eso es normal. Entonces, por eso le decía al principio, cuando uno ya está de salida, porque yo sigo ejerciendo el periodismo porque a mí me encanta y mientras Dios me dé vida y salud lo voy a ejercer. ¿Está haciendo periodismo? Sí, escrito? Ahora mismo eso quería hablar, estoy en un proyecto personal, entonces yo tengo un noticiero digital, aquí honduras.com, estoy incursionando en el periodismo digital, que ese es el futuro, pero bueno, para mí es ya. Entonces me está yendo súper bien, ¿por qué? Porque es el nombre, ¿me entiendes? Yo estoy cosechando. Entonces, Mayra Navarro, la gente no me conoce como periodista digital, pero me conoce como Mayra Navarro, como periodista. Entonces, yo publico noticias, la gente las quiere leer. ¿Por qué? Porque yo estoy cosechando una reserva de imagen que yo hice y un nombre que yo... una marca. ¿Verdad? Una reserva. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, el prestigio usted lo construye. El prestigio es permanente, la fama es pasajera. Entonces yo de repente ahorita ya no soy una periodista famosa, pero yo creo que yo soy una periodista con prestigio, ¿verdad? Entonces ese prestigio es del que yo estoy viviendo. Entonces yo publico mi noticiero digital y tengo cualquier... ¿El periódico de CCI lo dejó? Yo dejé la gerencia de CCI Media, que CCI Media incluye un periódico semanal, un canal de televisión y 2 radioemisoras. Por 5 años yo fui la gerente de esos medios, aprendí muchísimo ahí, pero bueno, cumplí mi ciclo para empezar uno nuevo. Estuve apoyando en este proceso de organización y relanzamiento de los medios. Entonces hicimos grandes cosas en esos 5 años. Entonces ahora yo empecé esta etapa. Entonces tengo 2 cosas. Tengo aquí honduras.com, que los estoy invitando a que lean las noticias en aquihonduras.com, y tengo paralelamente, que va vinculado a aquihonduras.com, un noticiero para los hondureños que viven en Estados Unidos, que ese es un campo en el que yo incursioné desde el año 2003. Yo hice este noticiero aquí en Honduras en un canal de televisión en Estados Unidos, Centroamérica TV, primero en Canal Sur y después Centroamérica TV, que son canales que se ven en todo Estados Unidos y Canadá, y tuve gran éxito, total, económico y de audiencia. Pero a raíz de la crisis del 2009, como ustedes saben, pues todas las cosas se vinieron abajo y los clientes, la crisis financiera allá, más la crisis política aquí, la pauta empezó a descender y yo en diciembre del 2009 yo cerré el programa, después de 5 años. Lo cerré siempre con la intención de hacerlo en un mejor momento. Y este año pues yo sentí que ya era el momento de comenzar de nuevo, pero en 2 formas, en digital en una, y la otra es que ahorita lo estoy sacando por internet en Cercano, que es un canal en internet. Ahí lo tengo todos los días a las 6 de la tarde y se puede ver en todas partes del mundo y en Estados Unidos, pero
con el propósito de volverlo a poner en el mismo canal donde yo lo tenía en Estados Unidos. Entonces estoy en esa negociación a ver si logro que me abran el espacio de nuevo en ese canal en Estados Unidos para volver a poner el programa en canal, porque es obvio que el internet pues es mucho más limitado que eso. Entonces estoy trabajando en esos proyectos, me encanta, es otra cosa, estoy haciendo periodismo y me encanta, la gente va dándose cuenta poco a poco, he estado activa en las redes sociales, yo creo que ahorita ya todo el mundo sabe que estoy en eso. Exacto. Entonces la cosa es que cada etapa, cada cosa tiene su etapa, ¿verdad? Y hacerlo uno con pasión y con entusiasmo. No importa, porque ya todas las etapas yo ya las viví. Mire, yo he sido directora de los noticieros más importantes en Honduras, he trabajado en los medios más importantes en Honduras y en los medios más importantes a nivel nacional e internacional. Entonces ahora lo que yo quiero es hacer lo que me gusta, probar las cosas nuevas que hay, y como le digo, capitalizar, ¿verdad? Cosechar una carrera de casi 40 años, ¿verdad? Pero no las aparenta. No las aparento. No, es que empecé como bien chiquito. Sí. Ahora, le quiero hacer una consulta. Usted al principio nos habló de una hija, pero ¿usted tuvo más hijos? Yo tengo 2 hijas. Mi hija mayor, que vive en el cielo, que a raíz de ese episodio tan doloroso en el 2007, mi hija murió en un accidente en Estados Unidos, mi hija mayor, y tengo mi hija menor, que gracias a Dios pues está conmigo. Mi hija mayor en el 2007, ella vivía en Estados Unidos, estaba casada y tuvo un accidente y murió de forma instantánea. Tenía apenas 1 año de casada, en la plenitud de su vida. Esta es una cosa muy fuerte, ¿verdad? Un golpe muy grande. A raíz de que ahora, en este año 2017, se cumplieron los 10 años de la muerte de ella, entonces yo publiqué un libro. El año pasado, cuando salí de CCI, precisamente fue para trabajar en eso. Escribí este libro con motivo de que se iban a cumplir los 10 años, que se llama, aquí lo tengo, Carta a una hija que duerme. Este es un libro donde yo relato, ¿verdad?, esa experiencia dolorosa de mi vida, ese episodio, y obviamente yo, aparte de relatar, ¿verdad?, cómo fue, cómo yo lo viví, pues también trato de dar un mensaje de fe y de esperanza a la gente, en el sentido de que aunque a uno le sucedan cosas muy duras, muy dolorosas, pues uno puede salir adelante, recuperarse siempre desde una perspectiva de fe, ¿verdad? Es parte también, como tiene un componente de testimonio cristiano, ¿verdad? Donde yo hablo de cómo a mí la fe y cómo el Señor pues es el que me ha sostenido y es el que me ha ayudado, y cómo yo he podido atravesar esta experiencia desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? Porque es una cosa muy dura. Entonces, hay tanta gente que sufre la pérdida de un hijo, que una de las satisfacciones que yo tengo también ahora es esa, ¿verdad? Que me dicen a mí, muchísima gente, leí su libro, Mayra, yo estaba muy deprimida porque perdí mi padre, perdí mi madre, perdí mi esposo, perdí un hijo, perdí una hija. Y porque este libro habla de la pérdida, ¿verdad? Del dolor, porque cuando uno pierde un hijo, pues es una cosa terrible, pero también para personas perder una madre, perder un padre, perder un esposo también es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, el libro, en realidad, cada persona lo vive de acuerdo a su propia experiencia, ¿verdad? A cada persona le sirve, según su propia experiencia, cómo enfrentar el dolor, porque al final el dolor nos abarca a todos, ¿verdad? Al final el dolor nos alcanza a todos, y el dolor es dolor, ¿verdad? Para todos. Entonces, este libro lo lancé yo en diciembre del año pasado, y ha sido un éxito, ¿verdad? Está casi agotado, todavía quedan en las librerías, pero está casi agotado. Pero a raíz del libro me han invitado a dar conferencias, testimonios en diferentes organizaciones. Entonces eso también me ha abierto un nuevo campo de oportunidad que yo ni siquiera pensaba que estaba ahí, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, realmente el Señor en cada etapa de la vida de uno va abriendo nuevas puertas. Entonces este episodio, que fue muy doloroso, pues me ha abierto puertas, ¿verdad? Y el libro es la evidencia de que uno de una situación tan terrible como esta puede sacar algo bueno y ayudar a otra gente y proyectar, o sea, hay tanto para hacer, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy, muy contenta, muy satisfecha con la respuesta del público, que pienso yo que también es parte de la retribución de una carrera larga, ¿verdad? De que la gente pues me conoce, y en esta nueva faceta de escritora pues me han apoyado. Agradable poder conversar con usted, se nos ha ido el tiempo así. Ay, sí, se nos acabó. Se nos quedaron un montón de cosas. Cosas pendientes. ¿Actualmente está casada? Pues fíjese que no.
Sí estoy casada, pero en un proceso de separación, ¿verdad? No me he divorciado, no sé si me voy a divorciar. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de...? Yo me he casado 3 veces. Me casé muy jovencita la primera vez, me casé también muy jovencita la segunda vez y me casé bastante joven la tercera vez. Y bueno, este matrimonio ha durado 22 años, o sea, bastante. Pero bueno, las cosas a veces no salen como uno espera, ¿verdad? Y a veces uno tiene que tomar decisiones y bueno, pero por el momento es un proceso de stand-by. Pero el corazón queda abierto para poder conquistar más corazones. Bueno, eso no sé, porque usted sabe que esas cosas surgen. ¿verdad? Esas son cosas que usted no puede programar. Sí. Esas son cosas que usted no puede decir, me voy a enamorar o voy a encontrar a alguien. Eso es algo que cuando... O que diga, no, que es totalmente cerrada la posibilidad, es difícil, ¿verdad? Bueno, hay personas que lo hacen, cosa que yo considero que es un error, ¿verdad? Porque cuando... Pero ya hay muchos admiradores. No, porque lo que pasa es que cuando usted cierra la puerta de esa manera y dice, no, yo no quiero volver a saber nada, eso de alguna manera significa que usted está herido, que está dañado, que está resentido, que tiene cosas feas adentro, y la verdad es que uno debe de poder superar las cosas negativas que le pasan, ¿verdad? Pero se volvería a casar. Pues yo pienso que si tuviera con quién. Ahora, ¿y qué tal es en el hogar? ¿Le gusta a usted cocinar? ¿Cocinar? Yo soy una ama de casa completa. Mire, la gente no cree, ¿verdad? Porque no parece al verme. Pero yo soy una ama de casa completa. Le voy a decir que lo aprendí en el camino. No era así al principio. Pero bueno, a medida que fui creciendo, fui descubriendo la importancia de uno poder manejar su casa. La verdad que una mujer debe poder manejar su casa. Entonces yo aprendí en mis primeros 2 matrimonios, en los primeros 2 matrimonios, pues yo no era una ama de casa muy dedicada, ¿verdad? Sí. Pero yo luego comprendí con la madurez que uno necesita, una mujer es parte de poder manejar su casa. Así que yo fui poco a poco aprendiendo a manejar mi casa y yo le puedo decir que hoy en día yo soy una ama de casa perfecta. Yo cocino, yo manejo mi casa bien, me ocupo de todos los quehaceres de la casa, soy una buena aprendí a cocinar porque yo no sabía cocinar tampoco. Y me encanta cocinar, me encanta hacerlo cuando lo tengo que hacer. Así que, como le dijera, estoy lista. Bueno, una pregunta para cerrar. ¿Qué piensa de los matrimonios entre periodistas? ¿Qué le digo? Fíjese que yo creo que los periodistas se casan entre ellos, igual que se casan entre ellos los médicos y así, por afinidad, ¿verdad? Porque es la gente con la que usted más se relaciona y la que más comparte. Yo diría que no debería haber ningún problema entre un matrimonio entre periodistas, pero deben ser cuidadosos, pienso yo, de no entrar en la competencia. Porque si uno de los dos es más exitoso que el otro, o si uno de los dos no registra bien, ¿verdad?, el éxito del otro o el fracaso del otro, eso puede incidir en el matrimonio, que la verdad que no tendría nada que ver, sí, ¿verdad? Porque si usted es ingeniero y su esposa es doctora, ¿qué tiene que ver? No hay rivalidad. Pero si son periodistas, digo yo que no es que esté mal, pero deben tener cuidado. Saber manejar, ¿verdad? De saber manejar una relación, de que no caiga en la competencia, en que se conviertan en rivales profesionales. Porque la verdad es que el matrimonio es otra cosa. Entonces, no debería incidir lo que uno hace con su matrimonio, pero incide. Entonces, yo no pienso que sea malo que se casen entre profesionales de la misma carrera, pero sí corren más riesgo, ¿verdad?, que si son diferentes carreras. Bueno, agradable poder conversar con una institución del periodismo, una mujer con amplio recorrido, lo hemos escuchado en pocos minutos. Y lógicamente que no pudimos entrar en temas así específicos de su experiencia profesional, los riesgos, pero sí es encantador poder hablar con Mayra Navarro, tenerla de frente, poder saludarla, saber conocer en los que hemos tenido la oportunidad de sentir el orgullo cuando en las cadenas internacionales había una nota con Mayra Navarro y nosotros como siempre aprendices de esta carrera del periodismo, ver que en Honduras hay gente capacitada y especialmente mujeres. Gracias, Yo creo que usted ha marcado una pauta en este sentido de lo que es no solamente ser periodista, sino que abordarlo con el profesionalismo, la altura, la prestancia, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega a esta carrera que
no nace también, no es tan fácil si no nace del corazón, ¿verdad? Muchos podemos pretender llegar al periodismo viendo otras cosas que vemos que otros han logrado, ¿verdad? Puede ser en la parte económica, pero el éxito periodístico creo que es cuando uno va corriendo el camino y se va sintiendo satisfecho y poder decir, va logrando poco a poco. Voy entregándole a la nueva generación un periodismo con valentía, con entereza, con la fuerza que da también el conocimiento, y eso lo representa Mayra Navarro. Qué lujo tenerla aquí, es un honor, y aprendemos todos los días de ustedes. Es una gran muy amable por invitarme. Desde los medios de comunicación en los que está, sin duda que usted ha marcado una pauta y la sigue marcando. Gracias, muy amables por invitarme. Muchas gracias por compartir con ustedes y con su público, que sé que es grande. Don Frank Gómez. Estamos seguros que la participación de la periodista y escritora Mayra Navarro ha despertado fuerte atención en nuestros televidentes. Y es que la periodista y escritora Mayra Navarro se ha identificado siempre por esa autenticidad para decir, para hablar. Muy bien, muchas gracias. Choluzat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.choluzatsur.com. Choluzat Sur, el único y más completo canal de noticias.